Y ahora ruego a la congregación que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por las alabanzas, la adoración, por este grupo de jóvenes que han bajado a las aguas para honrarte, adorarte y alabarte con sus vidas. Gracias por los planes de bien que tienes para ellos, para llevarlos a un nivel diferente de vida. Ahora te suplicamos que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, que nos enseñes y nos instruyas. Abrimos nuestra mente, corazón y espíritu para que tú nos hables con toda libertad, porque reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así como estamos, vamos a leer en Génesis capítulo 32, versos 1 al 3. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Ahí nada más, tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Los lazos más fuertes y difíciles de romper son los lazos familiares. La familia tiene voy a decirlo de esta manera, tiene la virtud muchas veces de estorbar el camino de todo aquel que quiere honrar a Dios con su vida, con sus acciones, con sus diezmos, ofrendas, con su servicio. En donde más oposición se encuentra para amar a Dios, y el mismo Jesús lo dijo, en la familia. Porque tus enemigos serán los de tu casa. Y en otra parte dijo: yo no he venido a traer paz sino espada entre la suegra y la nuera. O sea, la familia es el lugar donde más conflicto va a despertar Jesús. Y lamentablemente nosotros no hemos encontrado las fuerzas necesarias a veces para romper ese nexo. Porque lógicamente hemos nacido, hemos crecido y nos hemos desarrollado alrededor de la familia. La pregunta es: ¿cómo es posible que una familia que dice que nos amamos, que somos hermanos, hijos de un mismo padre, de una misma madre y que hemos comido en la misma mesa, cuando llega Jesús hay una división en donde empieza la oposición para poder cumplir los mandamientos del Señor? Ahí es en donde lógicamente tenemos que tomar una decisión. Y a veces, aunque parece cruel, y tal vez alguien piense que este mensaje es bastante duro, pero tengo que predicar todo lo que está escrito. Porque muchas veces, por complacer a la familia, nosotros no obedecemos a Dios. Y la palabra, dijo Jesús en sus intervenciones: nadie puede servir a dos amos. O queda bien con uno y mal con el otro, o viceversa. A medida que vamos madurando, tenemos que ir tomando conciencia
de que la salvación, la obediencia, la santificación son acciones totalmente independientes de lo que diga la familia. Yo mismo, como hermano que tengo de mis hermanas, he tenido que tomar decisiones radicales, porque si alguien se interpone entre el Señor y yo, tengo que tomar una decisión de inclinar la balanza a favor de mi Dios, porque es Él quien me sostiene y porque he hecho un pacto de obediencia a Dios. Aquí se van hijos, nietos, todo aquel que no quiera adorar a mi Dios. Lamento tener que tomar una acción, pero no puedo tener comunión. Aquí es en donde muchas veces el evangélico se deja influenciar, se deja dominar o se deja gobernar por la familia. Y entonces, lógicamente, empieza a quedar mal con Dios. No estoy hablando de que usted se separe, que rompa nexos, pero sí que tiene que llegar a una madurez, a un crecimiento tal que usted tiene que velar por su propia vida, tiene que velar por sus propios hijos, por sus propios intereses, para poder quedar bien con el Señor y alcanzar la meta de llegar al cielo por Él. Aquí es en donde usted y yo tenemos que ser pragmáticos y muchas veces alejarnos incluso de familiares que no comparten nuestra fe. Es asombroso, pero eso sucede, especialmente en nuestra cultura, que no tiene nada de diferente con las culturas antiguas. Es lo mismo, la familia ha sido la misma desde que fue fundada en Génesis. Siempre hay momentos familiares en los cuales se nos pide que estemos ahí. El cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, una enfermedad, una operación de emergencia. Tenemos que ir a acudir y ayudar y apoyar, pero sabiendo que hay una línea de división que no debemos pasar. Entonces, lógicamente, aquí entra lo que dijo Jesús: quien no deje, padre, madre, hijos, hermanos, por mí, no es digno de mí. ¿Quiere usted ser digno y digna de ser llamado hijo de Dios? Tiene que tomar decisiones. Eso ya está aquí en la palabra y aquí tenemos el ejemplo. Esaú es el hermano mayor de Jacob, pero Esaú desde el principio, cuando eran solteros y estaban en la casa de Isaac, Esaú dio muestras de una carnalidad tremenda. A él no le interesaban las cosas espirituales. Entonces se manifiesta ya el carácter de Esaú cuando ve a su hermano Jacob cocinando una comida que tenía un olor delicioso, y como a Esaú le gustaban solo las cosas carnales, los placeres, las cosas rápidas, a él no le interesaba en absoluto tener una relación espiritual ni con Dios ni con su familia. Por eso cuando le dice a Jacob, dame comida porque tengo hambre, y el otro le dice, ¿qué me das a cambio? Empezamos a ver un proceso de confusión en la que muchas veces nosotros mismos hemos caído. Porque lógicamente no nos damos cuenta que Jacob no obligó a Esaú a darle la primogenitura. Fue Esaú quien le dijo, ¿y de qué me sirve la primogenitura? Solo con eso ya tenemos una prueba de que Esaú no apreciaba lo espiritual. Él quería las cosas rápido, le interesaba más llenar su estómago que llenar su corazón. Y Jacob es todo lo contrario. Así que después de aquel famoso episodio en donde ambos hacen un pacto, yo te doy la comida y tú me das la primogenitura, luego vienen con Isaac, y Jacob, después de un periplo, tiene que salir huyendo porque Saúl lo amenaza de muerte.
me robó la primogenitura. Mentira. Esaú se la dio. Y luego le dice, en cuanto mi papá se muera, te voy a matar. Así que ese péndulo está sobre la vida de Jacob. Han pasado ya 21 años en la casa de Labán y Jacob tiene un temor terrible de regresar a su casa, porque lógicamente lo estará esperando su hermano Esaú para matarlo. Pero el Señor le dice que vaya, que se enfrente a la realidad. Así que Jacob toma a sus mujeres, a Lea, a Raquel y a Bilha y a la otra muchacha y agarra camino para allá. Llega el momento en que está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Cuando viene a su encuentro es su hermano Esaú. Y aquí es en donde empieza la decisión de Jacob. Por eso le puse este mensaje, sí, eres mi hermano, pero esos puntos suspensivos los vamos a ver hoy qué significan. Cuando Esaú encuentra a Jacob, Jacob tiene miedo. Si vemos el verso 7, dice, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió cuando supo que su hermano venía con él, contra él, con 400 hombres. Él no sabe las intenciones de Esaú en ese momento. Él solo recuerda la amenaza de muerte que su hermano le había dado 21 años atrás. Y cuando sus siervos le dicen, en el verso 6, y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió sus campamentos, pensando, si ataca uno, el otro me queda bien. O sea, podemos ir viendo cómo estos dos hermanos que habían crecido juntos, que posiblemente habían jugado juntos, a la hora de crecer y tomar decisiones, Esaú tomó la decisión propio, sin presiones, de irse a vivir a una tierra alejado de su familia paterna. A él no le interesó vivir en Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría. Esaú se fue a un lugar en donde Dios había dicho que los iba a terminar porque eran altamente paganos. Eso lo tenemos, Deuteronomio 2:12. 2:12, por favor. Los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. El problema es que en Seir se adoraba al macho cabrío, ese era el dios de esa tierra. Y el macho cabrío es un paralelo con la imagen de Esaú. Era peludo, era suficientemente fuerte, era aguerrido, pero no aguerrido de valor positivo, sino que era violento en extremo. O sea, Esaú y el dios de esa tierra, Seir, se identificaron muy bien. Él se sintió cómodo en esa tierra de paganos que Dios había dicho que los iba a terminar. Entonces, Esaú viene al encuentro de Jacob y aquí empieza la decisión que tiene que tomar Jacob. Él sabía perfectamente quién era Esaú y sabía perfectamente cuál era la tierra donde él vivía y por qué se sentía tan cómodo. Veamos Ezequiel capítulo 35, versos 1 en adelante, y vamos a encontrar respuesta. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Y dile, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, monte Seir. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolación y en soledad.
Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final, por tanto vivo yo, declara el Señor Dios, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá, ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. 7. Haré del monte Seir desierto y desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Y te haré desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas, y sabréis que yo soy el Señor. Ahí vivía Esaú. Esa tierra ya estaba bajo maldición, ya Dios había prometido que los iba a barrer. Pero ¿qué había en Seir? Primero, habían placeres carnales. Había una sociedad altamente corrupta. Había una sociedad pagana en extremo, tanto que adoraban al macho cabrío, que es una figura de Satanás. Tenían actos y pactos con el oscurantismo. Y ahí está Esaú. Se siente bien porque su propia naturaleza lo había llevado a identificarse con esa tierra. Ahora viene Jacob, que es todo lo opuesto. Es espiritual, temeroso de Dios, viene humillado por Labán, pero siempre Jacob, donde pudo, especialmente esa noche en el arroyo Jaboc, Jacob invoca el nombre del Señor, incluso los nombres que le pone a sus campamentos, que quiere decir Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos de Dios. Jacob siempre tuvo la tendencia de estar con Dios. Y aquí tenemos a 2 hermanos, que es lo que se repite el día de hoy. En una misma familia vamos a encontrar a 2 personas, 2 grupos, 2 clanes que no aceptan las ideas del otro. Y van a tratar de jalarlo, van a tratar de influenciarlo de tal manera, de tratar de que deje de adorar a Dios, porque a ellos no les interesa en lo absoluto. Es triste, pero así pasa. Hay familias que fingen que somos cristianos, hay familias que tenemos una relación con Dios bastante tibia, y cuando hay alguien que quiere salir de esa tibieza, que quiere salir de esa mediocridad espiritual, todos los demás van a tratar de estorbarle su crecimiento y tenerlo de su lado. Eso fue lo que Esaú trató de hacer con Jacob. Entonces, cuando el Señor ya está tratando con Jacob, llegamos nosotros al capítulo 33, en donde tenemos ya la decisión que Jacob tiene que tomar. Capítulo 33, verso 12 en adelante, dice: cuando ya llegan al arreglo, la ofrenda que Jacob le da, le dice: no me des porque yo tengo mucho, así que toma lo tuyo. Pero Jacob le dice: yo he sido prosperado por Dios. Ahí empezamos a ver que Jacob siempre le dio el mérito a Dios. Esaú no. Él dijo: no me des ofrenda, yo tengo mucho, o sea, mi trabajo, mi esfuerzo. Yo no dependo de que Dios me dé. En cambio, Jacob es todo lo contrario. Jacob le dice: Dios me ha bendecido mucho y quiero compartirlo contigo. Cuando sucede eso lo podemos ver aquí en el capítulo 33, en el verso 7. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron los hijos. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi Señor, porque recuerde que Jacob tiene miedo. Pero Esaú dijo: tengo bastante.
Ahí usted puede ver que Esaú se da él mismo la gloria. Tengo bastante, hermano mío. Sea tuyo lo que es tuyo. Aparentemente vemos una respuesta amable, pero atrás de esto estamos viendo la vanagloria humana, como Esaú no le da la gloria a Dios. ¿Y cómo se la va a dar si está viviendo a su sabor y antojo? Entonces le dice en el verso 10, mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Aquí tenemos a dos hermanos totalmente opuestos uno del otro. Jacob le da la gloria a Dios, Esaú se echa la gloria a él mismo. Yo tengo mucho, he trabajado, me ha costado mi sudor. En cambio Jacob le dice, no, a mí Dios me ha favorecido y por eso es que yo tengo mucho también. Entonces llegan a un arreglo y llegamos al momento en que Esaú termina de hablar con él y le dice, mira, vente conmigo y vamos a mi casa para que yo pueda disfrutar tu amistad y toda la parafernalia que eso significaba. Y aquí es en donde entra el rompimiento definitivo. Dice en el verso 12, entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, ya habla en plural, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor. ¿A dónde? A Seir. Pero aquí Jacob ya tiene su plan ya hecho. Verso 15. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. O sea, que se queden unos mis siervos contigo para que te ayuden a llegar. Pero Esaú le dijo, ¿para qué? ¿Halle yo gracia ante los ojos de mi señor? Verso 16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Aquí está el rompimiento de estos dos hermanos. Esaú agarra toda su gente, agarra sus esclavos y regresa a su tierra. Jacob le dijo, ándate adelante, yo voy a seguirte después al paso de los niños y de las vacas. Pero en lugar de entrar a Seir, Jacob cruzó a la derecha, digamos, y llegó hasta Sucot, que está en Canaán, y ahí hizo su casa. ¿Qué tenemos aquí? Jacob toma la decisión. Esaú es mi hermano, pero no comparto su estilo de vida. No comparto sus costumbres. Yo no puedo negar a mi Dios solo porque mi hermano me quiere invitar a su casa. Y aquí es en donde entra lo difícil para nosotros, porque estamos hablando de dos hermanos que habían crecido juntos, habían jugado juntos, incluso habían estado en el mismo vientre, pero con el devenir del tiempo cada uno de los dos fue tomando una dirección diferente. Y aquí es en donde entra nuestro dilema. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo hago para no compartir el paganismo de algunos de mis hermanos? ¿Cómo hago para no compartir sus ideas carnales, sus chistes, sus bromas, su forma de vivir? Que aunque estuvimos en el mismo vientre, somos hijos de la misma madre, pero cada uno de los dos tenemos un nivel diferente de creencias. Eso está en todas las familias.
Aún en la misma iglesia podemos estar dos hermanos o dos familias en una constante competencia, no social ni financiera, sino una competencia no de competir, sino de lo que me compete a mí, de lo que yo tengo que hacer. Por eso es que durante el año muchas familias se van a seguir, porque lógicamente, y aquí lo voy a decir con todo respeto, por eso es malo que en la iglesia, como dijo Pablo a los Corintios, es necesario que hayan bandos para que se muestre quiénes son quiénes. Pero debemos de ser sinceros y evitar en lo posible que si alguien de mi familia quiere buscar a Dios de un nivel diferente, de una forma diferente, honestamente tengo que aceptar que ese hermano, ese primo, ese tío, lo que sea, está creciendo más que yo. Y lo ideal sería que yo imite su conducta, que yo me apoye. Pero lamentablemente, incluso hay burlas, hay bromas, hay situaciones en las que el otro, el que busca a Dios, sale perdiendo a veces. ¿Cómo no? El evangélico. Es que usted no va porque el pastor se lo prohíbe. Es que usted no quiere ir porque la iglesia se lo prohíbe. Y muchas veces la iglesia no tiene nada que ver, el pastor no tiene nada que ver, porque todo es convicción propia. Mis amigos, mis hermanos, esta actitud de Jacob nos enseña mucho. Eres mi hermano Esaú, pero no comparto tu forma de vivir. No comparto tu estilo de vida. Yo no puedo ir a tu casa. No voy a encontrar un altar a Dios y no voy a encontrar un altar al paganismo, a lo material, a lo superfluo. No puedo ir a tu casa. Te amo mucho, pero no puedo. Incluso si usted ve el lenguaje que Jacob usa para dirigirse a Esaú, le dice mi señor. En otra parte le dice verte a ti es como ver el rostro de Dios. O sea, ahí estamos viendo el carácter tierno, cariñoso y respetuoso de Jacob. En cambio, Saúl era rudo, materialista. Por ejemplo, en el capítulo 33, verso 4, dice, entonces Saúl corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron ambos. O sea, había una relación de hermandad. No podemos negar que Esaú era hermano que quería mucho a Jacob, tanto que ya aquella sentencia de muerte el hombre ya la había olvidado, ya no tenía nada que ver con aquel rencor que le guardó, pero su estilo de vida no era compatible con el estilo de vida de Jacob. Y ahí es en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero el nivel de vida que yo busco es agradar más a Dios que a cualquier cosa. Lo que hizo Jacob cuando se separó de Esaú, dice que el mismo día regresó Esaú por su camino a Seir y Jacob siguió hasta Sucot y ahí se edificó una casa. E hizo cobertizos para su ganado y entonces le puso el nombre de Sucot. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. No hay nada más difícil que tomar una decisión en la familia. Jesús no nos pide que abandonemos a los padres. Lo que Él nos está pidiendo es que amemos y respetemos a nuestros padres sin compartir su vida espiritual. Lo que pasa es que nosotros fusionamos todo. Fusionamos el amor de los padres, de los hermanos, con sus creencias. Y eso es lo que tenemos que aprender. No deja de ser mi hermano, no deja de ser mi mamá, no deja de ser mi papá, pero sus ideas espirituales, si no son compatibles con la palabra, yo tengo que tomar la decisión de honrar más a Dios que a mi propia familia. Estas son cosas extremas que nosotros nos viene a la mente, pero pastor, ¿cómo lo hago? Si ahí crecí, ahí nací, ahí me he rodeado. El problema no es usted.
El problema es que Jesús está pidiendo una definición individual. Por eso Él dijo, toma tu cruz y sígueme. No dijo, tomen todos la misma cruz. Tú toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. O sea, tengo que negarme ese amor filial que es tan fuerte que muchas veces se interpone entre el amor a Dios y el amor a la familia. Tristemente, como el Señor enseñó hace muchos años, podemos entrar 10, pero a medida que se va acercando el camino a la salvación, nos vamos quedando solos. Y eso es un hecho, porque el Señor nos quiere a nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Seguramente este mensaje no le está gustando a alguien porque pensará que se está predicando división familiar, pero no es así. Se está predicando una decisión consciente de que nosotros tenemos que tomar a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Por eso Pablo fue tajante en sus cartas y Josué lo dijo allá cuando entraron a la tierra después del Jordán: miren ustedes a quién sirven, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, Josué fue el primero en tomar la decisión. Ustedes pueden seguir sirviendo a los dioses de los cananeos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo leemos y dice qué bonito, sí, pero al vivirlo es lo diferente. No es lo mismo leerlo, qué bonito, qué valiente Josué, y nosotros. ¿Y qué hago yo? Por eso es que la familia es el lugar más difícil de obedecer a Dios. No porque no podamos, sino porque siempre va a haber oposición ahí mismo. Siempre va a haber alguien que se burle, que insista en sacar a los demás. Vaya, ok, váyase usted a la iglesia, pero déjeme a mis sobrinos conmigo. Déjeme a mis nietos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Váyase usted a la iglesia o ándate tú y déjame a los nietos. Los quiero llevar a tal parte. Y ahí está ya la división, en donde esos nietos, por lógica, van a querer el helado antes que un canto. Ahí están los nietos que van a querer mejor ir a pasear a un parque que venir a la iglesia. Eso es un hecho, porque los nietos, los niños no tienen el discernimiento suficiente. Pero desde ese momento vemos cómo la familia empieza a separar al que puede del camino de Dios. Este mensaje es un recordatorio, porque ya todos lo sabemos, es un recordatorio que nosotros no estamos exentos de sufrir esa situación. Ya sea con nuestros hijos, con nuestros nietos, y hemos tenido con mi esposa que tomar la decisión de seguir al Señor, de honrar al Dios que nos ha sostenido, que nunca nos ha hecho falta nada, y no podemos traicionarlo y darle la espalda. Primero está el Señor, porque hay un firme compromiso como Josué, que vean ellos a quien adoran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es algo que usted tiene que tener en mente. Y vea qué conflicto. Muchas veces las visitas llegan exactamente cuando usted ya está a punto de salir para la iglesia. La familia llega exactamente en el momento en que usted tiene un compromiso. Le toca servir en el diaconado, en sonido, en parqueo, y precisamente ese domingo lo quieren llevar a la playa. Y tiene que tomar una decisión. Y si no va a la playa, entonces lo tachan ahí de exagerado, de legalista, o porque el pastor le prohíbe, como que si el pastor tiene autoridad para eso. Pero hasta eso se agarran. Tenemos que aprender que la decisión que tomó Jacob no fue fácil. No fue fácil porque años más adelante, cuando Isaac muere, dice la Biblia que los dos se juntaron para enterrarlo. Pero después del entierro vuelven a tomar su propio camino. Ahí podemos ver que siguen siendo hermanos, pero son dos polos opuestos, en los cuales Esaú decidió
seguir su propio camino, olvidarse de Dios, no honrarlo, casarse con mujeres que eran molestia para sus padres, a cambio de lo que Jacob hizo. Lógicamente, Jacob perseguía la bendición de Dios. Jacob lo que le interesó siempre fue la bendición. Por eso es que cuando uno lee a vuelo de pájaro, como se dice la palabra, creemos que es Jacob el ingrato, pero no. Es Esaú. Incluso en Hebreos dice que Esaú trató de recuperar la bendición, pero ya no pudo, porque lógicamente la negoció con aquella comida. Cuando nosotros preferimos las cosas materiales a las cosas espirituales, estamos empezando a navegar en aguas peligrosas. Cuando nosotros preferimos honrar a aquellos que no aman a Dios, que no lo honran, que no le dan el primer lugar, estamos navegando en aguas peligrosas. Por eso es que yo creo que el Señor ha inspirado este mensaje, esta plática, si usted quiere, para que nosotros tengamos conciencia a quién quiero honrar realmente. Los dos tienen suficiente dinero, los dos tienen ganado, los dos tienen siervos. Sin embargo, no era eso lo principal. Lo principal era en qué cree Jacob y en qué cree Esaú. Es asunto de fe. Estamos hablando de principios, estamos hablando de bases morales. ¿A qué se dedica Jacob? A buscar al Señor. ¿A qué se dedica Esaú? A buscar su propio placer. ¿Cómo es posible que dos hermanos, habiendo estado en el mismo vientre, tengan intereses tan opuestos? Pero aquí lo que estamos viendo es lo que sucede en una familia, mis queridos, cuando no está el mismo sentir, y es cuando tenemos que tomar la dolorosa decisión: a tu casa no voy, lo lamento. Eres mi hermano, pero a tu casa no voy. No estás viviendo conforme a la palabra. Y entonces, lógicamente, la presión social que se ejerce es bastante fuerte. Es bastante difícil. Pero cuando usted decide honrar a Dios antes que a los demás, el Señor es tan maravilloso que nos ayuda y nos va alejando poco a poco de esas influencias. Por eso los proverbios están llenos de advertencias. No te juntes con el chismoso porque aprenderás sus maneras. Cuando los malos te digan, ven, únete a nosotros, tengamos todos una misma bolsa, dice, no vayas con ellos. Porque tenemos la tendencia nosotros de aprender más rápido lo malo que lo bueno. Y especialmente tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, a quienes tenemos que influenciar para que sus vidas realmente sean fructíferas y agradables al Señor. Ese es el papel que tenemos que jugar. Y eso es lo difícil precisamente. Y esto no es cultural, es parte de la familia. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de honrar a Dios. Por eso el Señor dijo, no puedes servir a dos amos. O quedas mal con uno y bien con el otro, o viceversa. Y entonces, mis queridos, este mensaje es corto, pero es incisivo. Usted tiene que tomar la decisión en su corazón. Usted no puede seguir apoyando, visitando, compartiendo costumbres que no son las de Dios. La forma de hablar, la forma de conducirse. Cada quien tiene que tener discernimiento y tomar la decisión. Mi casa y yo, mis hijos y yo, mi familia y yo, vamos a servir a Jehová. Que mi familia vea a quien adoran, pero en lo que a mí respecta, no puedo darle la espalda a aquel que me ha salvado, aquel que me ha redimido, aquel que me ha dado todo lo que tengo. Como dijo Jacob, Dios me ha prosperado, por eso tengo mucho. La pregunta final, ¿quién lo ha prosperado a usted? Si es su familia la que lo ha sostenido
usted es siervo de su familia. Si es Dios quien le ha sostenido, usted debe ser siervo de Dios, sin olvidarse de bendecir, sin olvidarse de compartir, pero no de participar. Esas son las cosas donde tenemos que aprender. No podemos dejar de bendecir a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestro núcleo. No podemos dejar de compartir las bendiciones, pero no participar en sus costumbres que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Posiblemente le parezca chocante esto, pero si está escrito, es porque es bueno que nosotros recordemos de alguna manera que nosotros somos siervos de Dios y como dijo Pablo, solo por decirles la verdad me he convertido en su enemigo, porque eso es lo que sucede. Cuando estas cosas se predican y no les gusta a alguien, se convierte en su enemigo. ¿Por qué? Porque te dije la verdad, porque se supone que si estamos hablando la palabra de Dios, tiene que ser la verdad. No hay comparación con, aunque yo quiera adornar la palabra, aunque quiera ponerle guindas y fresitas encima al pastel, eso siempre está escrito ahí y es para nuestra admonición. Créame, no sé por qué estoy hablando de esto, pero lo dejo en la mesa para que usted analice su propio entorno familiar, su propio entorno social. Por eso es que en el trabajo, lo he dicho otras veces, cuesta mucho tomar una decisión precisamente en ciertas fiestas del año. Ahí también es parte de la familia. Es la familia laboral la que nos van a tratar de absorber, los que van a tratar de contagiarnos de sus gustos. Esas famosas fiestas que hay en las empresas en donde es obligatorio ir. Pero ¿cómo hago para no hacer lo que ellos hacen? Ahí es en donde entra la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Dios ve en el corazón que yo decido honrarlo a Él, Él va a mover cielo y tierra con tal de que yo pueda salir en victoria. Y después me van a respetar. Después van a reconocer que mi decisión es no negociable. Mi relación con Dios y mi relación con otros, te amo, te aprecio, eres mi hermano, pero tu casa no voy, Esaú, lo lamento. Mejor me voy por mi camino y ahí vemos que Jacob siguió por donde él tenía que seguir y dejó a su hermano atrás. ¿Qué piensa hacer usted? O mejor dicho, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? ¿Es fácil seguir a Jesús? No. ¿Pero es bendición seguir a Jesús? Sí. De ahí viene nuestra fuente, de ahí viene nuestro sustento. Aparte de la salvación, la redención y que vamos a reunirnos con Él en las nubes, aparte de todo eso, hoy tendré mi almuerzo gracias a la bondad de mi Dios. Hoy estoy vivo gracias a la bondad de mi Dios. Hoy estoy en pie gracias a la bondad de mi Dios, no a las cosas materiales, no a mi círculo social, a la bondad de Dios. Así que les dejo este pensamiento para que usted pueda tomar una decisión, quizá no hoy, pero en algún momento va a tener que decidir qué camino va a seguir. El camino de Seir o el camino de Canaán a levantar su altar donde Dios lo está esperando. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Para mí ha sido un tema, Señor, que tengo que tratar con pinzas. Pero Espíritu Santo, tú eres quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Solo tú puedes convencernos de estas realidades que no son fáciles en el plano humano. Pero tú ya sabes cómo es todo esto, Señor. Por eso acudimos a ti en busca de ayuda, en busca de apoyo, para que tú con tu sabiduría nos ayudes a tomar la decisión correcta
de seguirte a ti, Señor, antes de seguir a la sociedad que nos rodea. Sabemos perfectamente que seguirte a ti es el mejor camino, pero también, mi Rey, tenemos que dejar sacrificios en el camino, desprendernos de personas, de amigos, de familia, que muchas veces se interponen entre tú y nosotros. Ayúdanos para ser sabios, pero sobre todo, ayúdanos a honrarte. Que los jóvenes que se bautizaron tomen la decisión de no compartir con sus amigos, con aquellos jóvenes de su misma edad que los pueden querer separar de tus caminos. Que ellos recuerden esta historia en donde ellos se han consagrado para ti al bajar a esas aguas. Dales la fortaleza, dales la sabiduría para decir no cuando la sociedad, sus compañeros, sus amigos quieran llevarlos por caminos de idolatría, de paganismo, de carnalidad. Que ellos tengan, Señor, el suficiente valor para decir, no puedo darle la espalda al Dios que ha salvado a mis padres, que me ha salvado a mí y que es quien me sustenta y cumple sus promesas de bien para mi vida. Así que, Señor, te rogamos que nos guardes y nos cuides. En el nombre de Jesús, amén y amén.